Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar un nuevo tema que es el método de elementos finitos. Vamos a plantear el método de elementos finitos a través de lo que es la elasticidad plana. Nosotros hasta el momento hemos estado trabajando con los estados planos en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares con simetría y hemos a través de las ecuaciones de la teoría matemática de elasticidad hemos podido resolver el estado plano de un cuerpo, por ejemplo, como puede ser esta chapa que tenemos aquí, la cual está presentada como un elemento continuo, ¿no? Nosotros las hipótesis que manejamos en la teoría matemática es que el cuerpo en cuestión es un cuerpo que es homogéneo, isótropo y continuo. Entonces, a partir de esas hipótesis, nosotros podemos afirmar que todas las funciones que representan el campo de corrimientos, de deformaciones y de tensiones dentro de este cuerpo van a ser funciones, todas ellas continuas y derivables hasta su enésima derivada. De esta manera, una vez que hallamos la solución a través de las ecuaciones de equilibrio interno y la ecuación de compatibilidad, hallamos la solución del estado plano. Esa solución nos permite hallar cualquiera de las variables que querramos, ya sean los corrimientos, deformaciones, tensiones, etc., en los infinitos puntos que componen ese cuerpo. Esta es la idea de un continuo. Bien, otra manera de plantear la solución es pasar a un problema discreto, es decir, de pasar de un continuo a tomar este mismo cuerpo y dividirlo en una cantidad finita de partes que las vamos a denominar elementos. En este caso vamos a trabajar nosotros con elementos planos, de esta forma, y de acá de forma triangular, los cuales se conectan entre ellos a través de sus vértices con los otros elementos. Estos vértices se denominan nodos. Entonces lo que vamos a hacer es, de ahora en adelante, es plantear las ecuaciones de la teoría matemática en forma matricial para eh, a través de una discretización para una cantidad finita de elementos, para lo cual vamos a tomar un elemento de estos y vamos a comenzar el estudio analizando cómo se plantean los corrimientos, las deformaciones y las tensiones en forma matricial para un elemento. Para poder apreciar el método de elementos finitos y las formas de discretización, podemos ver aquí que tenemos un elemento plano de forma circunferencial, el cual ha sido discretizado con elementos triangulares, en este caso con 6 elementos, dando forma a un hexágono regular. Y lo que podemos apreciar aquí es que toda esta parte del cuerpo que estamos modelando no es tenida en cuenta, o sea que esto tiene un porcentaje de error bastante importante. Ahora, cuando aumentamos la cantidad de elementos, por ejemplo pasamos de 6 a 20 elementos triangulares, ya digamos la cantidad de parte del cuerpo que no se discretiza o que no está teniendo en cuenta la discretización es menor. Igualmente los elementos también tienen digamos, un tamaño bastante importante. Esto quiere decir que digamos que vamos a una zona en donde no vamos a tener idea acabada del campo de deformaciones, de tensiones, o sea, tener elementos tan grandes. Y acá vemos cómo se puede mejorar aún más la discretización, aumentando acá ya en forma considerable la cantidad de elementos, pasando a 604 elementos. Obviamente que esto tiene una repercusión en el método, ¿no? Cuanto más discretizo, cuanto más elementos tengo, más me aproximo al continuo, al cuerpo continuo, pero eso demanda también más tiempo de cálculo y procesamiento para resolver el problema, ¿no? Entonces, desde luego hay que ver de qué manera se puede controlar la precisión del método y hasta qué punto refinar y cuándo conviene no, digamos, seguir aumentando la cantidad de elementos o cuándo conviene, digamos, tomar una discretización ya por válida. Eso generalmente se hace en los análisis estructurales en base al trabajo interno de deformación, ¿no?
considerando conocido el trabajo interno de formación de un cuerpo determinado, se lo contrasta con el trabajo interno del cuerpo discretizado y bueno, se establece una norma de error, ¿no? Si la diferencia entre los dos trabajos ideales y el del continuo y del discretizado supera un cierto valor de error que uno establece, bueno, hay que seguir aumentando la cantidad de elementos y si ya se alcanzó, bueno, ya con esa discretización es suficiente. Pero bueno, son temas que ya son, digamos, un poco más avanzados cuando uno empieza a modelar elementos finitos. Vamos ahora a pasar, sí, a analizar un elemento y ver cómo establecer las ecuaciones constitutivas. Bueno, acá tenemos un elemento aislado, el cual es un elemento plano, y vamos a considerar que los nodos de este elemento están conformados por el nodo I, el nodo J y el nodo K. Cada uno de estos nodos puede tener en el plano 2 grados de libertad, una traslación en dirección del eje X, que la denominamos como U, y una traslación en la dirección del eje Y, que la denominamos como V. Cada nodo va a tener 2 grados de libertad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es plantear una hipótesis de cómo van a ser esos campos de corrimientos. La forma más simple de poder plantearlo es a través de funciones polinómicas, a través de polinomios que pueden ser de primer grado o segundo grado en dos variables, ¿no? Porque tenemos cada nodo, sus corrimientos dependen de x y de y. Y la forma que lo vamos a plantear es que tanto en la dirección de u como en la dirección de b vamos a tener un polinomio de primer grado en términos de x y y. Entonces, colocando esos polinomios para cada nodo en la dirección de x, que va a ser en los corrimientos u, y la dirección de y, los corrimientos b, voy a tener un polinomio de la siguiente forma. Compuesto por un alfa sub 0 del elemento n, un alfa sub 1 del elemento n, por x sub i, más un alfa sub 2 del elemento n de y sub i. Y así para j y k. Y voy a tener otro polinomio para los corrimientos b, en términos de una constante beta sub 0n para el elemento n, más un beta sub 1n por x y, más un beta sub 2 del elemento n por un y sub i. Y así también lo tendré para los corrimientos j y el nodo k. Aquí lo que nosotros desconocemos son los valores o lo que valen las constantes alfa 0, alfa 1 y alfa 2, beta 0, beta 1 y beta 2, dado que x, y sub i, xj, y sub j, xk y y sub k son las coordenadas de los nodos y esto ya es un dato nuestro. Una vez que hacemos la discretización de nuestro cuerpo, de nuestra pieza, las coordenadas de los nodos de cada elemento es un dato conocido por nosotros. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos determinar en estos polinomios los valores de los alfa y los beta. Bueno, para el cálculo de las constantes alfa 0, alfa 1 y alfa 2, beta 0, beta 1 y beta 2, vamos a establecer el sistema de ecuaciones en forma matricial, donde vamos a tener por un lado la matriz de los coeficientes, ¿sí?, que van a ser las coordenadas de los nodos, por el vector de los constantes alfa 0, alfa 1, alfa 2, y esto va a ser igual al vector de los corrimientos u sub i, u sub j, u sub k. Lo mismo vamos a tener, si lo planteamos en forma matricial, para los corrimientos b, la matriz de los coeficientes, por el vector de los beta, igual al vector de corrimientos b. Entonces, si aplicamos por método de determinantes la solución para determinar los valores de los alfa, vamos a partir del alfa 1 y el alfa 2, el alfa 0 lo vamos a dejar de lado, ya veremos próximamente por qué razón el alfa 0 no lo determinamos. Pero bueno, si aplicamos en forma de determinantes, tenemos para calcular el alfa 1, reemplazamos
en la columna de los alfa por los u, y nos queda el determinante en el numerador con los u y en el denominador el determinante de los coeficientes. Si desarrollamos estos determinantes, vemos que en el denominador los determinantes menores del desarrollo del determinante de los coeficientes nos queda expresado de esta forma, y nos queda que esto que tenemos aquí es igual a 2 veces el área del elemento triangular que estamos analizando. Vamos a ver a continuación cómo se demuestra que estos tres determinantes menores, digamos, representan el doble del área del elemento que estamos estudiando. Bueno, para poder demostrar que el denominador con los determinantes menores representaba el doble del área del elemento, vamos a considerar como si tuviésemos un vector desde el origen de coordenadas al nodo i, que lo vamos a denominar r sub i, otro vector desde el origen al nodo j como el vector r sub j, y otro vector r sub k desde el origen a nodo k, denominado como r sub k. Entonces, si hacemos el producto vectorial de la diferencia del vector r sub i menos rj, ¿sí? Perdón, r sub j menos r sub i, vectorialmente el vector rk menos el r sub i, el módulo de este producto vectorial va a ser igual a 2 veces el área del elemento triangular. Esto es lo mismo que hacer el producto vectorial del vector ij, que sería este vector, vectorialmente este vector ki. Si desarrollamos el producto vectorial y aplicamos los determinantes para obtener el módulo de cada uno de estos productos vectoriales, vemos que obtenemos los determinantes que habíamos planteado en la transparencia anterior. O sea, de esta manera demostramos que el desarrollo del determinante de los coeficientes es igual a 2 veces el área del elemento triangular. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ordenar el desarrollo del determinante del numerador en función de los corrimientos u sub i, u sub j y u sub k. Operando algebraicamente nos queda el alfa 1 expresado de esta forma, donde el denominador ya lo reemplazamos por el doble del área del elemento n. Haciendo la misma operación, calculamos el alfa 2, el denominador queda siempre igual a 2 veces el área del elemento triangular. Hacemos el desarrollo del determinante en el numerador y agrupamos los términos en función de los corrimientos u sub i, u sub j y u sub k. Como pueden ver, los alfa 1 están en términos de los u y los corrimientos, y las coordenadas de los nodos en la dirección de y, y el alfa 2 está en términos de los corrimientos u y las coordenadas en x de los nodos del elemento. Bueno, para obtener los coeficientes beta 1 y beta 2 operamos de forma similar y nos quedan estas expresiones que tenemos aquí arriba. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Entonces lo que vamos a ver ahora es, a partir de las expresiones de los corrimientos u y b, como estos polinomios de primer grado en términos de x y y, ¿qué relación hay de estos? ¿Cómo relacionamos los corrimientos a través de estas expresiones matemáticas con las deformaciones específicas y las distorsiones a través de las relaciones cinemáticas? Entonces, si hacemos la derivada parcial de u respecto de x, que esto, si recordamos, era epsilon x, al hacer la derivada en el polinomio que representa al corrimiento u, vemos que alfa 1 es igual a la derivada parcial de u respecto de x, ¿no? Al derivar nos queda solamente alfa 1, el resto se nos anula todo,
y nos queda que alfa 1 va a ser igual a epsilon x. Si hacemos la derivada de u respecto de y, en el polinomio que representa los corrimientos u, nos queda alfa 2. Si aplicamos la derivada parcial de b respecto de x en el polinomio que representan los corrimientos de b, nos queda beta 1. Y si hacemos la derivada parcial de b respecto de y, que esto es igual a epsilon i, nos da beta 2. O sea que beta 2 es igual a epsilon y. Por otro lado, sabemos que la distorsión xy va a ser igual a la derivada parcial de b respecto de x más la derivada parcial de u respecto de y. Y esto, como obtuvimos anteriormente, va a ser igual a alfa 1 más alfa 2, perdón, más beta 1. Entonces, vemos que las constantes alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2 están relacionadas con las relaciones cinemáticas a través de epsilon x, epsilon y gamma xy. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos expresar en forma matricial las relaciones cinemáticas. Bueno, como habíamos dicho recién, vamos a expresar en forma matricial las relaciones cinemáticas. Entonces vamos a tener el vector de deformaciones, epsilon x, epsilon y gamma xy, igual a 1 sobre 2 veces el área del elemento por esta matriz que tiene en cuenta las coordenadas de los nodos del elemento por un vector que tiene en cuenta los corrimientos u y b de los nodos del elemento. Esta matriz que tenemos aquí, en función de las coordenadas de los nodos del elemento, la denominamos matriz de geometría, con la letra G sub n. Y el vector de corrimientos lo vamos a denominar como el vector delta del elemento n. Este es el vector que tiene en cuenta los corrimientos de los nodos del elemento. Entonces nos queda expresado en forma matricial, en forma compacta, que el vector de deformación del elemento n va a ser igual a 1 sobre 2 veces el área del elemento por la matriz de geometría del elemento por el vector de corrimientos del delta del elemento n. Bien, ya que tenemos ahora expresadas las deformaciones, vamos a ver a través de la ley de Hooke cómo encontrar las tensiones en el elemento n. Bueno, si recordamos la expresión de la ley de Hooke generalizada en términos de tensiones, sigma x es igual a e sobre 1 menos nu cuadrado por epsilon x más nu epsilon y. Sigma y va a ser igual a e sobre 1 menos nu cuadrado por epsilon y más nu por epsilon x. Y tau xy es igual a e sobre 2 por 1 más mu por gamma xy. Y esto, si multiplicamos por 1 menos nu en el numerador y denominador, nos queda expresado como e por 1 menos nu sobre 2, 1 menos nu cuadrado por gamma xy. Esto lo hacemos así para poder expresarlo en forma matricial de una manera más compacta. Recordemos que E es el módulo de elasticidad longitudinal del material y nu es el módulo de Poisson del material. Entonces, si expresamos en forma matricial la ley de Hooke, vamos a tener el vector de tensiones expresado por sigma x, sigma y, tau xy, igual a una constante que va a ser e sobre 1 menos nu cuadrado por esta matriz que tenemos aquí y por el vector de deformaciones, epsilon x, epsilon y y gamma xy. Fíjense que esta matriz tiene en cuenta el coeficiente de Poisson del material. Esta matriz se denomina como matriz de Hooke, ¿sí? Del elemento, y depende del tipo de material que estamos empleando. Entonces, en forma matricial, la expresión de las tensiones, ahora reemplazando al vector de formaciones por la matriz de geometría y el vector de corrimientos que obtuvimos anteriormente, nos queda que el vector de tensión en el elemento n va a ser igual a e sobre 2 veces el área del elemento por 1 menos nu cuadrado por h, la matriz de Hooke del elemento, por la matriz de geometría del elemento n por el vector de corrimientos del elemento n. Esto no es más que la expresión en forma matricial de la
ley de Hooke para un elemento. Bueno, hasta aquí hemos planteado un estado de deformación en el elemento. A través de la ley de Hooke hemos hallado las relaciones entre las tensiones que se producen en este elemento en el estado plano, y ahora tenemos que vincular obviamente el origen de esas tensiones con un sistema de fuerzas que lo producen. En el elemento plano, las fuerzas se comunican al elemento a través de los nodos, ¿sí? Entonces tendremos lo que se llaman las fuerzas nodales equivalentes en el nodo I, en el nodo J y en el nodo K. Obviamente estas fuerzas tienen que ser correspondientes con los corrimientos que producen, las deformaciones que producen y las tensiones que producen, ¿sí? Entonces, dado que vamos a tener tensiones sigma X, sigma Y y tau XY, estas tensiones van a ser originadas por una descomposición de fuerzas nodales en la dirección de X y Y en cada nodo. Lo que se plantea es un sistema al elemento sometido a un sistema de tensiones de tracción normales en la dirección de X y de Y un estado también de corte en todos los lados del elemento. Ese estado tensional es producido por un sistema de fuerzas nodales distribuido en los nodos, y en los cuales el estado tensional de cada lado del elemento se va a repartir en formas iguales en cada nodo, es decir, la resultante en la dirección de Y del lado IJ del elemento, la resultante de las fuerzas en este lado se van a repartir en formas iguales en el nodo I y en el nodo J. Lo mismo para el lado JK, también se van a repartir en formas iguales en el nodo J y K en la dirección de X y de Y lo mismo en el lado IK, se van a repartir la resultante de las fuerzas en el nodo I y en el nodo K. Bueno, para poder plantear el equilibrio entre el sistema de fuerzas nodales equivalentes y el sistema de fuerzas interiores en el elemento, vamos a calcular cada componente de estas fuerzas nodales equivalentes. Por ejemplo, si tomamos la fuerza en el nodo I en la dirección de X, ¿sí?, que sería la fuerza en esta dirección, tendremos en la dirección de X en el nodo I, están generando una fuerza en esa dirección en el sistema interno, en el sistema de fuerzas interno del elemento, la tensión sigma X en esta dirección, o sea, esta componente de la tensión sigma X, que es negativa, va en sentido contrario a las X, por el lado en que actúa la proyección de este lado, que sería la distancia I sub Y, Y sub I, perdón, y Y sub K, y esto multiplicado por el espesor del elemento. O sea, esto que está acá nos estaría dando la componente de fuerza en esta dirección, y dividido 2, porque como dijimos, cada componente de fuerza se va a repartir en formas iguales en el nodo, en cada nodo que representa cada lado. Es decir, esta misma componente FIK va a tener una FIX, va a tener una FIK equivalente, que la podemos ver aquí. Es decir, la suma de estas dos componentes nos está dando esta fuerza total en esta dirección.
se reparte en formas iguales en cada nodo. Con el mismo criterio, seguimos analizando la otra componente, o sea, esta parte de la tensión sigma x, que también actúa en dirección negativa, contrario a la dirección positiva de las x, se va a repartir en formas iguales en el nodo I y en el nodo J. Si vemos esta componente, si vamos al nodo J, es la equivalente con esta, ¿sí? Y de esa manera vamos estableciendo el equilibrio entre el sistema de fuerzas exteriores y el sistema de fuerzas interiores en el elemento a través de lo que llaman las fuerzas nodales equivalentes. Con las tensiones tangenciales también ocurre lo mismo. En la dirección de x tendremos tau xi, que va en sentido negativo, por la superficie donde está actuando, que sería la proyección del lado KI, que sería xk menos xi, por el espesor. Esto nos da la fuerza en la dirección de x debido a tau xi. Y esta fuerza también se va a repartir la mitad en el nodo I y la mitad en el nodo K. Si vemos esta componente de tau xi, si vamos a la componente en K, fxk, veremos que esta sería la correspondiente, estaría aquí. Y el otro componente, tau xy, debido a esta sí es positiva porque va en sentido de las x positivas, va a ser la tensión tau xy por la superficie donde actúa, que es la proyección del lado ji por el espesor t. Y esta que tenemos acá, la mitad va a actuar en el nodo I y la otra mitad va a actuar en el nodo J, que lo podemos ver aquí debajo. Estas dos, la suma de estas dos conforman el total de la fuerza esta que está actuando en este lado. Bueno, con el mismo criterio vamos analizando las componentes de las fuerzas nodales en cada nodo, en la dirección X y Y así de esta manera armamos este sistema de ecuaciones entre el sistema de fuerzas nodales equivalentes y el sistema de fuerzas interior del elemento. Una vez que tenemos conformado el sistema de ecuaciones de las fuerzas nodales equivalentes, lo que hacemos es reordenarlo en términos de las tensiones sigma x, sigma y y tau xi en cada componente para poder expresarlo luego en forma matricial. Entonces, agrupando los términos y sacando factor común en función de las tensiones sigma x, sigma y tau xi en cada componente de fuerza nodal, nos queda expresado este sistema de ecuaciones que lo vamos a expresar posteriormente en forma matricial. Bueno, acá tenemos el sistema de fuerzas nodales equivalentes preparado para poder expresarlo en forma matricial, y en forma matricial nos va a quedar el vector de fuerzas nodales del elemento n va a ser igual a una constante que es el espesor sobre 2 del elemento por esta matriz que está en términos de las coordenadas nodales por el vector de tensiones en el elemento. Si vemos esta matriz que tenemos aquí y la comparamos con la matriz de geometría, esta matriz no es más ni nada menos que la matriz de geometría inversa, traspuesta, es la matriz de geometría en forma traspuesta. Entonces podemos expresar a las fuerzas nodales equivalentes como el vector F del elemento n igual
al espesor del elemento sobre 2 por la traspuesta de la matriz de geometría del elemento n por el vector de tensiones del elemento n. Ahora, desarrollando el vector de tensiones en función de las expresiones que obtuvimos anteriormente, podemos decir que el vector de fuerzas nodales va a ser igual a el modo de elasticidad del material por el espesor sobre 4 veces el área del elemento por 1 menos nu cuadrado. Todo esto, si el elemento tiene un espesor constante y el material es constante, esto es una constante. Todo esto por la matriz de geometría traspuesta, ¿sí?, que es esta matriz, y por la matriz de Hooke, por la matriz de geometría del elemento y por el vector de corrimientos nodales del elemento n. Todo esto es el vector de tensiones. Entonces, lo que podemos ver es que tenemos un vector de fuerza y un vector de corrimientos, ¿sí? Esto multiplicado por una constante, es decir, tenemos fuerza y desplazamiento. Esto lo podemos asumir a un símil como si fuese un resorte, es decir, que tenemos una fuerza y tendremos una rigidez y un desplazamiento, ¿sí? O sea, las fuerzas que se producen en un resorte son producidas por la deformación del resorte por la rigidez que tiene el mismo. Entonces, podemos expresar la relación entre el vector de fuerzas nodales equivalentes con el vector de corrimientos nodales de esta forma, donde el producto de estas matrices se conoce como matriz de rigidez del elemento n, donde la matriz de rigidez es igual a esta expresión que tenemos acá, que es igual a la traspuesta de la matriz de geometría por la matriz de Hooke por la matriz de geometría del elemento. Todo esto que hemos visto hasta acá es el análisis para obtener la matriz de rigidez de un elemento. Esto va a haber que repetirlo para cada elemento, tendrá su matriz de rigidez, el cual obviamente depende de sus coordenadas nodales, depende también de las propiedades del material, si cambia el material. Y posteriormente, una vez que se tiene la matriz de rigidez de todos los elementos, hay que proceder a hacer el ensamble para obtener la matriz de rigidez global del cuerpo o de estructura que estamos analizando, ¿sí? Para poder proceder a obtener el cálculo de las reacciones y las tensiones en ese cuerpo. Esto lo vamos a ver posteriormente con unos ejemplos, con elementos triangulares, resolviéndolo, programando las matrices de rigidez y haciendo el ensamble de un elemento chapa con 2 y 4 elementos. Lo vamos a programar utilizando una planilla de cálculo y vamos a comparar los resultados obtenidos con un programa comercial enlatado para comparar los resultados entre la programación hecha y un programa de elementos finitos comercial.